Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Who de Jimin se posiciona como la canción pop mejor clasificada en el ranking de Apple Music en Nueva York, logrando reemplazar a Die With a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Este logro destaca aún más porque se trata de una canción solista de un ídolo coreano, consolidando el impacto global de Jimin y su música. En el género K-pop de Apple Music UK Real Time Chart, Jimin sigue destacando con todas las canciones de Muse y los remixes dejó ocupando posiciones en el top 20. Felicitaciones Jimin. Who, de Jimin, reingresó al top 10 global de Spotify en el puesto número 9 con 4.298 millones de streams, y también volvió al top 10 de Spotify US en el puesto número 9 con 1.091 millones de streams, un logro impresionante. Por su parte, Jungkook ha hecho historia como el primer artista masculino en tener una canción debut, Seven, que permanece 80 semanas consecutivas en el top 100 de Melon. ¡Felicitaciones, Jungkook! Mis queridas jicocas, sigamos reproduciendo los álbumes Muse y Golden para que nuestro dúo Ace siga rompiendo récords. Ahora sí continuemos. Jungkook, un hombre que resuelve. En el episodio de Are Yo Usure en Jeju, vemos a Taeyong y Jungkook conversando con el staff, hasta que aparece Jimin bajando del segundo piso, llamando a Jungkook, y le pregunta, ¿tienes una pinza? 쪽집게? 왜? Sin embargo, Jungkook no tenía una en ese momento. 집게? 왜? 없지 당연히. Pero aquí es donde comienza la magia de nuestro hombre que resuelve. Al notar que Jimin estaba agarrándose la barbilla, Jungkook no solo le prestó toda su atención, sino que también se acercó a ver qué pasaba. Jimin le explica que tenía un pequeño problema, un pelo que le incomodaba y que quería sacar. 그거는 근데 잡아는 안 뽑힐 것 같은데. Aunque no pudo ayudar en ese instante, Jungkook no olvidó lo que Jimin necesitaba. Pasaron las horas, y todos continuaron con sus actividades. Pero, aquí viene lo sorprendente. Más tarde ese mismo día, Jungkook le entrega a Jimin la pinza que le había pedido. Habían pasado horas y Jungkook seguía recordando lo que le había pedido. Esto no solo muestra su atención a los detalles, sino también lo mucho que se preocupa por el bienestar de Jimin. Jungkook es una verdadera Jiminpedia. Estos momentos lo prueban, cuando Jungkook nos hizo saber que a Jimin no le gusta que le toquen la cabeza, pero, curiosamente, parece que él es la única excepción. 지민 형은 머리 만지는 걸 안 좋아합니다. Cuando recuerda incluso el número favorito de Jimin, demostrando cuánto lo conoce y valora. 13번 가겠습니다. 13번. 지민 형이 좋아하는 13번. O ese instante en el que Namjoon le preguntó a Jimin si alguna vez se había afeitado la cabeza, y Jungkook no esperó a que Jimin respondiera, y fue él quien respondió negando al instante. Sabe todo sobre Jimin, sin necesidad de preguntar. 지민 너 민정이냐? 그냥 조용히 들어갔다가 조용히 나오고 저를 말리지 마세요. Pero Jungkook no solo es Jiminpedia, también es un hombre que resuelve. Como cuando Jimin no podía subir solo y Jungkook, sin dudar, fue rápidamente a su lado para darle la mano y ayudarlo. Siempre atento. O aquel momento en el que Jimin podía saltar y agarrar la barra por sí mismo, pero prefirió que Jungkook lo ayudara. Un gesto que demuestra confianza y el toque protector de Jungkook. Y quien podría olvidar cuando Jimin salió corriendo dejando sus zapatos atrás. Jungkook, en un acto tan tierno como gracioso, los recogió y se los llevó para dárselos.
Estos momentos hablan por sí solos, desde saber cada detalle sobre Jimin, hasta estar siempre ahí para ayudarlo. Jungkook no solo demuestra lo mucho que lo conoce, sino también lo atento y protector que es con él. Cuéntenme de qué país apoyas al Jikook. Déjenmelo saber en los comentarios, la leo. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta familia de Jikookas. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.